2018, México podría tener un presidente que se llama Andrés Manuel López Obrador, siempre y cuando 1 de cada 3 votantes lo hiciera por él. La clave está en el voto popular. Él sabe que eso lo legitimaría, no tanto lo que digan las instituciones electorales. Pero ojo, una cosa es lo que digan los encuestólogos y otra cosa es la realidad. En Estados Unidos todos daban por triunfadora a Hillary Clinton y ganó Donald Trump. En México, en las elecciones del 2016, el PRI daba por asentado que iba a ganar la mayoría de las 12 elecciones estatales y tuvo una derrota aplastante. Pero como Donald Trump, quien advirtió que de no ganar impugnaría los resultados electorales, López Obrador se está adelantando al 2018, previendo una eventual derrota y dice que no está dispuesto a reconocer los resultados de la próxima elección si estos no lo favorecen. López Obrador ha dicho: "Yo no soy un ambicioso vulgar, no lucho por cargos, lucho por ideales, por principios, pero no se puede repetir lo del 2006, pónganse en mi lugar, si se hace un fraude, ¿cómo se va a aceptar? Es un acto de traición a la democracia, es traicionarnos a nosotros mismos". Así se muestra él mismo, que se autoproclamó como presidente legítimo de México, tras su polémica derrota en el 2006 frente a Felipe Calderón. López Obrador, el eterno candidato que como Donald Trump nadie ha tomado en serio, pero al que muchos ven como una seria amenaza para México, y otros lo ven como una esperanza. El escritor Carlos Fuentes simpatizaba con el PG, pero le tenía desconfianza. Un líder severamente cuestionado por el historiador Enrique Krause. Lo cierto es que López Obrador es un político que emergió de los sótanos del PRI. A la edad en que los jóvenes andaban de rebeldes protestando contra el orden establecido, Andrés Manuel López Obrador no era un joven políticamente incorrecto, sino un revoltoso que andaba de mandadero de los políticos locales en Tabasco. No tenía ni la más mínima conciencia de clase. Para él, ser rico es sinónimo de corrupto. En eso basa su percepción ideológica. Atrabancado e irrespetuoso, no contaba con la menor educación política. Quizás eso explique que ni siquiera haya leído el 18 Brumario de Luis Bonaparte de Carlos Marx, y mucho menos que hubiera leído La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán. Normalmente los jóvenes de su época habían leído en la novela La tumba de José Agustín, o sabían al menos quién carajos era José Revueltas. Todo estudiante universitario de Ciencias Sociales por lo menos había hojeado el libro de Historia Mínima de México, y no se diga El sistema político mexicano, una de las obras más importantes de Daniel Cosío Villegas, un ensayo que trascendió todos los círculos académicos, no solo en México, sino en Europa y en Estados Unidos. Lo menos que se le podía pedir a un joven priista aspirante a líder era leer El liberalismo mexicano de Jesús Reyes Heroles, uno de los principales ideólogos del PRI. Así que no se pueden pedir peras al olmo. En esas andaba López Obrador como estudiante. Tenía muy claro que su destino no era estudiar y contar con una carrera universitaria, sino vivir de la política. A los 20 años de edad se inscribió en la UNAM para estudiar la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Pero lo que a un estudiante de esa carrera le lleva 5 años, a López Obrador le costó 15 años de su vida. Se graduó a los 34 años con bajas calificaciones, un rendimiento del 7% con la mitad de las materias aprobadas en exámenes extraordinarios. En términos peyorativos, fue un fósil de la universidad. Jamás le pasó por la cabeza hacer un posgrado en ciencia política. Lo que más le urgía en la vida era graduarse como priista, pero hasta en eso fue aún más priista. Para López Obrador, todo son circunstancias. Cuando tenía 23 años, coordinó en 1976 la campaña electoral para el senador del poeta Carlos Pellicer, abanderado del PRI, a quien admiraba por protestar con poesía y reclamar con política. El enjundioso Andrés Manuel fue designado delegado del Instituto Nacional Indigenista, luego de que el poeta Pellicer se lo pidiera al gobernador Rovirosa y este lo recomendara ampliamente con Ignacio Valle Fernández, encargado de asuntos indígenas del gobierno federal. López Obrador se sentía en las nubes. Tanto era su amor por el PRI que hasta compuso un himno al tricolor, demostrando que el amor con amor se paga. 6 años después de vivir de la obra priista, López Obrador se incorporó en 1982 a la campaña del candidato a gobernador Enrique González Pedrero, quien lo impulsó para ser el presidente del PRI en Tabasco. Como líder del PRI, duró apenas 7 meses. Una rebelión de alcaldes confrontó al partido y al gobierno por sus malos manejos internos.
y López Obrador fue echado del PRI en 1983. Antes, como delegado de Asuntos Indígenas del gobierno, utilizó los recursos millonarios para comprar lealtades. Así que en su tiempo de vacas flacas pasó a cobrar favores. Pronto comenzó a encabezar a diversos grupos inconformes, en especial a los afectados por la política petrolera en la zona de la Chontalpa, tomando por asalto medio centenar de pozos petroleros. Pasó a convertirse en un orientador social, siempre bajo la sombra del PRI. Incluso cobraba por capacitar a los priistas en Tabasco, junto con el emblemático Arturo Núñez Jiménez, con quien empezó a hacerse cargo de las estrategias para orientar al consumidor en sus derechos. Fue así que descubrió que estaba ante una mina de oro al encabezar los llamados movimientos sociales. Así fue confeccionando su liderazgo. Y como del odio al amor hay un paso, cuando el PRI se dividió con la llegada de Carlos Salinas de Gortari, se sumó al movimiento encabezado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ahora, López Obrador se ponía bajo sus órdenes. De la noche a la mañana se convirtió en disidente y comenzó su leyenda hasta llegar a un extremo mesiánico. Él y nadie más que él puede salvar al país de la mafia en el poder y de su crisis económica y política. En el PRD se consolidó como uno de sus líderes naturales a la falta de un liderazgo en la llamada izquierda mexicana. Se convirtió en un dirigente pragmático. Tuvo las agallas para confrontar al propio líder que le tendió la mano, Cuauhtémoc Cárdenas, y no tuvo el menor empacho en fundar su propio partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, donde él es el caudillo y donde él tiene la primera y la última palabra. Le ha costado trabajo llegar a donde está, aunque ha sido de manera atropellada. Se ha empecinado en poseer una identidad clara, en estar dentro de la mente de la gente a como dé lugar, sin el menor escrúpulo, aunque sabe que no es un líder con ideas y con valores, sino de ocurrencias y sin principios. Él y nadie más que él es un político honesto. Todos los demás son sucios y arrogantes. Él no. Él dice que es sencillo y que está del lado de los pobres. Su mayor arma es basar su discurso político en la comunicación oral, en utilizar un lenguaje adaptado a los medios de comunicación, pero sin ningún proyecto político, aunque López Obrador trata de basar su propuesta en su carisma. No en balde el periodista Julio Scherer le puso el apodo del peje lagarto. López Obrador dice que le pueden decir peje, pero que no es lagarto. Lo cierto es que tiene un discurso machacón que insiste en favorecer a los más débiles. En el fondo no es más que un oportunista que se rige por planteamientos emocionales más que planteamientos racionales. Sabe que su mercado político son los marginados, los individuos y las familias degradadas. De ahí su odio hacia los ricos. Es simplemente un político que lucra con los grupos sociales vulnerables a los que promete integrar a la sociedad. Negro sobre blanco. En su discurso solo hay de dos: ¿estás conmigo o eres mi enemigo? Ese es su discurso populista. En eso basa sus movilizaciones sociales y su oportunismo. Un amasijo de contradicciones, un galimatías político llamado Andrés Manuel López Obrador, el impostor de las causas sociales que pregunta: ¿y usted, señora, qué prefiere ser? ¿Rica o pobre?